Hay momentos en la vida donde el dolor es tan grande que haríamos cualquier cosa por detenerlo. Cuando perdemos a alguien que amamos, cuando el vacío que deja es tan profundo que sentimos que nos ahogaremos en él, a veces tomamos decisiones desesperadas, decisiones que en circunstancias normales nunca consideraríamos. Esta es la historia de una de esas decisiones, y de cómo el amor puede convertirse en la puerta hacia algo mucho más oscuro de lo que podemos imaginar. Me llamo Andrés Villalobos Herrera y tengo 26 años. Nací en Toluca, Estado de México, donde viví toda mi vida hasta hace 6 meses. Trabajaba como contador en una empresa mediana. No era un trabajo emocionante, pero me permitía vivir bien. Tenía un departamento pequeño pero cómodo, un coche usado pero confiable, y sobre todo, tenía a Daniela. Daniela Cruz era todo para mí. Nos conocimos en la universidad hace 5 años. Ella estudiaba diseño gráfico y yo contabilidad. Nos presentó un amigo en común en una fiesta, y desde el primer momento supe que era especial. Tenía una risa que iluminaba cualquier habitación, unos ojos color miel que me hacían sentir que era la única persona en el mundo cuando me miraba, y una bondad genuina que era rara de encontrar. Estuvimos juntos 4 años. 4 años que fueron los más felices de mi vida. Hablábamos de casarnos, de tener hijos, de envejecer juntos. Yo había empezado a ahorrar para el anillo. Tenía todo planeado. La propuesta sería en el parque donde tuvimos nuestra primera cita. Simple pero significativa. Pero entonces todo se desmoronó. Hace 8 meses Daniela me dijo que necesitábamos hablar. Esas palabras que nadie quiere escuchar. Me dijo que ya no sentía lo mismo, que me quería pero ya no estaba enamorada, que necesitaba espacio para encontrarse a sí misma. Todas esas frases que la gente usa cuando quiere terminar una relación pero no quiere herir tanto. Traté de convencerla. Le supliqué que me diera otra oportunidad, que podíamos solucionar lo que fuera que estuviera mal, pero ella ya había tomado su decisión. Se fue, y me dejó con un vacío tan grande que no sabía cómo llenarlo. Los primeros meses fueron horribles. No podía comer. Apenas podía dormir. Iba al trabajo como zombi, haciendo lo mínimo necesario. Mis amigos trataron de ayudarme, me invitaban a salir, trataban de animarme, pero nada funcionaba. Solo quería a Daniela de vuelta. Intenté contactarla varias veces, llamadas que no contestaba, mensajes que leía pero no respondía. Finalmente me bloqueó de todas partes. Me di cuenta de que tenía que aceptar que se había acabado, pero no podía. No sabía cómo vivir sin ella. Fue mi amigo Carlos quien me habló del brujo. Estábamos tomando cervezas en su casa un viernes por la noche. Yo estaba hablando de Daniela otra vez, como siempre. Carlos me escuchó pacientemente como buen amigo, pero entonces dijo algo que me sorprendió. «Conozco a alguien que podría ayudarte», dijo. «Un hombre que hace trabajos, ya sabes, cosas espirituales, amarres y esas cosas». Al principio pensé que estaba bromeando. Yo no creía en esas cosas. Brujos, amarres, magia. Todo eso me parecía puras tonterías. Cosas de gente supersticiosa o desesperada. Pero yo estaba desesperado. Y una parte de mí, una parte pequeña pero creciente, pensaba que tal vez valía la pena intentar. ¿Qué tenía que perder? Ya había perdido todo lo que me importaba. Carlos me dio un papel con una dirección y un nombre. Don Esteban. Vivía en las afueras de Toluca, en una zona que no conocía bien. Carlos me dijo que fuera con cuidado, que don Esteban era real, que hacía cosas que realmente funcionaban, pero que siempre había un precio. ¿Qué tipo de precio?, pregunté. Carlos se encogió de hombros. No lo sé exactamente. Pero he escuchado historias, gente que fue a verlo por una cosa y terminó pagando más de lo que esperaba. Solo ten cuidado, Andrés, y piénsalo bien antes de pedirle algo. Guardé el papel en mi cartera. Durante una semana lo llevé ahí sin hacer nada. Cada día me decía que era una tontería, que no iba a funcionar, que era solo una forma de desperdiciar dinero que necesitaba. Pero entonces vi algo que me destrozó. Estaba en el supermercado comprando cosas para la semana cuando la vi. Daniela. Estaba en el pasillo de lácteos, y no estaba sola. Había un tipo con ella. Alto, bien parecido,
sonriendo mientras ponía cosas en el carrito que ella sostenía. Y Daniela se veía feliz. Reía de algo que él decía. Le tocaba el brazo con esa familiaridad que solo viene de la intimidad. Me escondí detrás de una estantería y los observé. Los vi caminar juntos por el supermercado como si fueran una pareja establecida. Como si yo nunca hubiera existido. Como si esos 4 años juntos no hubieran significado nada. Salí del supermercado sin comprar nada. Conduje a casa con lágrimas corriendo por mi cara. Y cuando llegué, saqué ese papel de mi cartera y lo miré por largo rato. Al día siguiente, que era sábado, manejé hasta la dirección que Carlos me había dado. Estaba en una colonia vieja en las afueras de la ciudad. Casas de una sola planta con bardas altas y perros ladrando desde los patios. La calle era de terracería llena de baches. La casa de don Esteban era de las más viejas de la cuadra. Tenía muros de adobe pintados de blanco sucio. Las ventanas tenían rejas oxidadas. La puerta de madera estaba desgastada por el tiempo. Había un pequeño letrero pintado a mano que decía, Don Esteban. Curaciones y trabajos espirituales. Me quedé sentado en el coche por 10 minutos reuniendo valor. Una parte de mí quería dar la vuelta e irme. Esto era ridículo. Esto era desesperado. Esto no era yo. Pero entonces pensé en Daniela riendo con ese tipo en el supermercado. Y salí del coche. Toqué la puerta. Nadie respondió. Toqué otra vez más fuerte. Escuché movimiento adentro. Pasos lentos acercándose. La puerta se abrió lentamente. El hombre que apareció debía tener 60 y tantos años. Era bajo y delgado con pelo gris largo amarrado en una cola. Su cara estaba llena de arrugas profundas, pero sus ojos eran lo más inquietante. Eran de un color café tan claro que parecían dorados. Y cuando me miraron sentí como si pudieran ver directo a mi alma. ¿Vienes por una consulta?, preguntó con voz rasposa. Sí, respondí. Me llamo Andrés. Mi amigo Carlos me recomendó. Él asintió como si ya lo supiera. Pasa, dijo haciéndose a un lado. El interior de la casa era oscuro y olía a hierbas y humo de copal. Había una sala pequeña con muebles viejos y paredes llenas de imágenes religiosas. Vírgenes, santos, crucifijos. Pero también había otras cosas. Máscaras extrañas colgadas en las paredes. Frascos llenos de líquidos de colores. Velas de todos tamaños y colores agrupadas en las esquinas. Don Esteban me llevó a una habitación trasera. Había una mesa de madera en el centro con 2 sillas. Me indicó que me sentara. Cuéntame por qué vienes, dijo sentándose frente a mí. Le conté todo. Sobre Daniela. Sobre nuestra relación. Sobre cómo me había dejado. Sobre cómo no podía superarlo. Sobre cómo la había visto con otro hombre y cómo me había destrozado. Sobre cómo solo quería que volviera. Don Esteban me escuchó sin interrumpir. Sus ojos dorados nunca se apartaron de mi cara. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. El amor es poderoso, dijo finalmente. Pero el amor que no es correspondido es más poderoso aún. Es como un veneno que se mete en el alma. Y tú, muchacho, estás envenenado. ¿Puede ayudarme?, pregunté. ¿Puede hacer que Daniela regrese? Puedo, respondió. Pero debes entender algo. Cuando trabajas con fuerzas que están más allá del mundo normal, siempre hay consecuencias. Siempre hay un precio que pagar. Y ese precio no siempre es lo que esperas. ¿Qué tipo de precio?, pregunté recordando la advertencia de Carlos. Eso depende del trabajo, dijo don Esteban. Para traer de vuelta a alguien que se fue por voluntad propia, para cambiar su corazón y su mente, eso requiere fuerzas poderosas. Y esas fuerzas piden algo a cambio. ¿Cuánto cuesta?, pregunté pensando que hablaba de dinero. Don Esteban negó con la cabeza. No hablo de dinero, muchacho. Hablo de algo más profundo. Cuando invocas a las fuerzas que pueden cambiar el destino de alguien, abres puertas. Y a veces cosas pasan por esas puertas. Cosas que no se pueden controlar fácilmente. No entiendo, dije confundido. Traer de vuelta a tu Daniela es posible, explicó. Pero ella no volverá sola. Algo vendrá con ella. Algo que fue convocado para hacer el trabajo pero que no se irá cuando el trabajo esté hecho. Ese es el precio. Tendrás a tu amor de vuelta,
pero también tendrás un huésped no invitado. Me quedé mirándolo tratando de entender si hablaba en serio, o si todo esto era parte de algún teatro para asustarme y cobrarme más. ¿Qué tipo de huésped?, pregunté. Algo del otro lado, dijo. Una entidad. Un espíritu, si quieres llamarlo así. Será atraído por el trabajo. Se alimentará de la energía que se libera cuando forzamos el destino de alguien. Y una vez que esté aquí, en este lado, será difícil sacarlo. Sus palabras me daban miedo, pero también me parecían demasiado dramáticas para ser ciertas. Esto tenía que ser parte de su acto. Una forma de hacer que lo que hacía pareciera más poderoso y misterioso de lo que realmente era. Puedo vivir con eso, dije tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. Solo quiero que Daniela vuelva. Lo demás no me importa. Don Esteban me miró con algo parecido a la lástima. Está bien, muchacho. Pero recuerda que yo te advertí. Cuando las cosas se pongan difíciles, y se pondrán difíciles, recuerda que tuviste la opción de irte. Se levantó y empezó a sacar cosas de un armario viejo. Velas rojas y negras, hierbas secas, un cuchillo con mango de hueso, una botella con un líquido oscuro. Los puso todos en la mesa. Necesito algo de ella, dijo. Algo personal. Pelo es lo mejor, pero una foto también funciona. Saqué mi cartera y de ahí una foto de Daniela que siempre llevaba. Era de nuestro aniversario del año pasado. Se la di a don Esteban. Él la tomó y la puso en el centro de la mesa. Entonces encendió las velas. Primero las rojas y luego las negras. El humo de las velas se mezcló con el olor a hierbas que empezó a quemar en un plato de barro. Empezó a murmurar palabras en un idioma que no reconocí. No era español. Tampoco sonaba como ningún otro idioma que hubiera escuchado. Las palabras eran ásperas y extrañas, como si su garganta no estuviera hecha para pronunciarlas. La temperatura en la habitación bajó. Podía ver mi aliento condensándose en el aire. Las llamas de las velas se hicieron más grandes y empezaron a moverse aunque no había viento. Don Esteban tomó el cuchillo y lo puso sobre la foto de Daniela. Siguió murmurando esas palabras extrañas, su voz haciéndose más fuerte y más urgente. Las velas ardían tan brillantes ahora que tenía que entrecerrar los ojos, y entonces sentí algo. Una presencia. Como si hubiera alguien más en la habitación con nosotros. Alguien o algo que no podía ver pero que estaba ahí. Podía sentirlo observándome. Y no se sentía amigable. Está hecho, dijo don Esteban de repente. Las palabras extrañas se detuvieron. Las llamas de las velas volvieron a su tamaño normal. ¿Eso es todo?, pregunté. ¿Ya funcionó? El trabajo está hecho, respondió. Pero los efectos tomarán tiempo. Dale 3 días. Para el tercer día ella buscará contacto contigo. Su corazón empezará a recordar lo que sentía. Su mente empezará a cuestionar por qué te dejó. Y eventualmente volverá. ¿Y el precio?, pregunté. ¿El huésped del que hablaste? Ya está aquí, dijo don Esteban mirando hacia un rincón oscuro de la habitación. Llegó cuando abrí la puerta. Ahora está contigo. Te seguirá a casa. Se quedará cerca. Al principio no lo notarás mucho. Pequeñas cosas. Objetos que se mueven. Sombras en lugares donde no debería haberlas. Pero con el tiempo se hará más fuerte. Se hará más presente. Y entonces... Se detuvo. ¿Y entonces qué?, pregunté. Y entonces verás que el precio era mucho más alto de lo que pensabas. Dijo simplemente. Me cobró 1000 pesos. Me pareció poco para algo que supuestamente iba a cambiar mi vida. Le pagué y me fui sintiendo una mezcla de alivio, miedo y esperanza. Cuando salí de la casa, el sol estaba bajando. Me metí a mi coche y me quedé ahí sentado por un momento. La conversación con don Esteban había sido extraña, pero ahora que estaba afuera todo parecía menos real. Probablemente solo era un viejo que se aprovechaba de gente desesperada. Probablemente nada iba a pasar, pero mientras arrancaba el coche miré el espejo retrovisor y me congelé. Por una fracción de segundo, juro que vi algo en el asiento trasero, una sombra, una forma que no debería estar ahí. Parpadeé y desapareció. Solo mi imaginación, me dije. Don Esteban me había asustado con sus historias de huéspedes y entidades. Eso era todo. Manejé a casa tratando de no pensar en ello. Pero cada vez que miraba el espejo retrovisor,
Tenía la sensación de que algo me observaba desde el asiento trasero. Los siguientes 3 días fueron normales. Bueno, casi normales. Trabajé, comí, dormí, pero empecé a notar pequeñas cosas como don Esteban había dicho. Dejaba mis llaves en un lugar y las encontraba en otro. Dejaba una taza en la mesa de la sala y aparecía en la cocina. Pequeñas cosas que podía explicar como olvidos míos, pero eran suficientes para mantenerme inquieto, y estaban las sombras. Veía movimiento por el rabillo del ojo, pero cuando volteaba no había nada. A veces en la noche escuchaba sonidos, como pasos en la sala cuando estaba en mi cuarto, como algo arrastrándose por el techo, como respiración suave que no era mía. Traté de convencerme de que era mi imaginación, que estaba sugestionado por las palabras de don Esteban, pero en el fondo sabía que algo había cambiado. Algo en mi departamento se sentía diferente, como si ya no estuviera solo. El tercer día, como don Esteban había predicho, mi teléfono sonó. Era un número que no tenía guardado, pero reconocí. Era Daniela. Mi corazón se aceleró. Durante un segundo consideré no contestar, pero entonces recordé por qué había ido a ver a don Esteban. Esto era lo que quería. Contesté. «¿Andrés?», dijo su voz al otro lado, sonaba insegura. Daniela, respondí tratando de mantener mi voz calmada. «¿Cómo estás?» «Estoy bien», dijo. «Bueno, no estoy bien. He estado pensando mucho. Sobre nosotros, sobre cómo terminamos las cosas. Y creo que cometí un error. Las palabras que había estado esperando escuchar por meses. Pero ahora que las escuchaba, había algo extraño en ellas. Sonaban correctas, pero también sonaban forzadas. Como si Daniela estuviera leyendo de un guión. «¿Podemos vernos?», preguntó. «Necesito hablar contigo, necesito explicarte cosas». «Por supuesto», dije. «¿Cuándo?» «¿Esta noche? ¿En tu departamento?» «Quiero que hablemos en privado. Quedamos en vernos a las 8». Cuando colgué el teléfono debería haber estado eufórico. Daniela quería verme. Daniela pensaba que había cometido un error. El trabajo de don Esteban había funcionado, pero algo se sentía mal. Y cuando miré hacia la sala, vi una sombra moverse en la pared. Una sombra que no se correspondía con ningún objeto en la habitación. «Ya está aquí», había dicho don Esteban. Y tenía razón. Lo que fuera que había venido con el trabajo estaba en mi departamento. Y ahora Daniela venía. Pasé las siguientes horas limpiando el departamento nerviosamente, ordenando, tratando de mantenerme ocupado para no pensar en las sombras que seguía viendo, en los sonidos que seguía escuchando. A las 8 en punto tocaron la puerta. Abrí y ahí estaba Daniela. Se veía exactamente como la recordaba. Hermosa, perfecta. Pero había algo en sus ojos, algo que no estaba ahí antes. Una vacuidad, como si estuviera ahí pero no completamente. «Hola, Andrés», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Hola», respondí haciéndome a un lado para que entrara. Ella entró al departamento y miró alrededor. Y entonces la vi estremecerse ligeramente, como si sintiera algo. «Tu departamento se siente diferente», dijo. «¿Cambiaste algo?» «No», mentí. «Todo está igual». Nos sentamos en la sala. Hablamos. Ella me dijo que había estado confundida, que había cometido un error al dejarme, que me extrañaba, que quería intentar otra vez. Todas las palabras correctas, pero sonaban huecas, como si las dijera porque tenía que decirlas pero sin realmente sentirlas. Y sus ojos seguían teniendo esa mirada vacía, como si algo la estuviera controlando desde adentro. Y entonces lo vi, detrás de Daniela, en la sombra junto a la pared. Había algo ahí, algo alto y oscuro que no era completamente sólido. Parecía estar hecho de humo negro. Y tenía ojos. Ojos rojos brillantes que me miraban fijamente. Don Esteban tenía razón. Daniela no había vuelto sola. Algo había venido con ella. Y ese algo estaba ahí en mi sala, observándonos. Esto era solo el principio. Parpadeé y la cosa desapareció. Pero podía sentirla todavía. Una presencia pesada en el aire, como si el oxígeno en la habitación se hubiera vuelto más denso, más difícil de respirar. «Andrés», dijo Daniela, «¿me estás escuchando?» «Sí, perdón», respondí volviendo mi atención a ella. «Solo estoy un poco sorprendido. No esperaba que me llamaras».
Yo tampoco esperaba llamarte, dijo. Pero no pude evitarlo, es como si algo me empujara. Como si tuviera que venir aquí. Como si tuviera que estar contigo. Sus palabras me llenaron de un frío terrible. Como si tuviera que estar aquí. No porque quisiera. Porque tenía que hacerlo. El trabajo de don Esteban la estaba forzando a estar aquí contra su voluntad real. ¿Estás bien?, pregunté. Te ves pálida. Ella se tocó la cara como si acabara de darse cuenta. Me siento extraña, admitió. Desde hace 3 días. Como si algo dentro de mí hubiera cambiado. Como si ya no estuviera completamente en control de mis propios pensamientos. Es difícil de explicar. Sentí una ola de culpa. Esto era mi culpa. Yo había hecho esto. Había sido tan egoísta, tan desesperado, que había ido a ver a un brujo para forzarla a volver. Y ahora ella estaba aquí, pero no porque realmente quisiera. Porque algo la había obligado. Daniela, empecé a decir, hay algo que necesito contarte. Pero antes de que pudiera continuar, las luces parpadearon. Una vez. 2 veces. Luego se apagaron completamente dejándonos en la oscuridad. ¿Qué pasó?, preguntó Daniela con voz nerviosa. Debe ser el fusible, dije, aunque sabía que no era eso. Me levanté para ir a revisar. No me dejes sola, dijo Daniela con un tono de pánico que nunca había escuchado en ella antes. Está bien, dije, ven conmigo. Caminamos juntos hacia donde estaba la caja de fusibles en el pasillo. Saqué mi teléfono para usar la linterna. En la luz débil del teléfono nuestras sombras se proyectaban largas y distorsionadas en las paredes, pero entonces vi algo que me heló la sangre. Había 3 sombras. La mía, la de Daniela, y una tercera. Una sombra que no se correspondía con ninguno de nosotros. Era más alta, más delgada, con extremidades que parecían demasiado largas. Daniela lo vio al mismo tiempo que yo. Agarró mi brazo con fuerza. Andrés susurró, ¿qué es eso? No lo sé, mentí. Probablemente solo la forma en que la luz está proyectando, pero ambos sabíamos que eso no era cierto. La tercera sombra se movía independientemente de nosotros. Se deslizaba por la pared como si tuviera vida propia. Salgamos de aquí, dijo Daniela. Por favor. Este lugar no está bien. Algo está muy mal aquí. Tenía razón, pero una parte de mí no quería que se fuera. No después de que finalmente había vuelto. No después de todo lo que había hecho para tenerla de vuelta. Solo déjame revisar los fusibles, dije. Y si siguen sin funcionar, nos iremos a otro lado. ¿Está bien? Ella asintió aunque podía sentir que temblaba. Abrí la caja de fusibles. Todos estaban en su posición correcta. No había ningún problema con la electricidad. Las luces se habían apagado por otra razón. En ese momento escuchamos algo. Un sonido que venía de la sala, como algo pesado arrastrándose por el piso, como garras rascando la madera. Daniela gritó. Y entonces las luces volvieron, tan repentinamente como se habían ido. Pero el sonido continuaba. Ese arrastre horrible viniendo de la sala. Corrimos de vuelta. Cuando llegamos, la sala estaba vacía, pero los muebles habían sido movidos. El sofá estaba en un ángulo extraño. La mesa de centro estaba volteada. Y en la pared, escritas con algo oscuro que parecía hollín, había palabras. Ella es mía ahora. Daniela se apartó de mí, sus ojos llenos de terror. ¿Qué está pasando, Andrés? ¿Qué es este lugar? No sabía qué decirle. No podía contarle la verdad, que había ido a ver a un brujo, que había pedido que ella volviera, que algo oscuro había venido con el trabajo. Sonaría demente. Creo que alguien entró, dije sin convicción. Debemos llamar a la policía. Pero antes de que pudiera sacar mi teléfono, Daniela se dobló de dolor. Se agarró el estómago y cayó de rodillas. Duele, jadeó. Algo dentro. Algo se mueve. Me arrodillé junto a ella sosteniéndola. ¿Qué duele? ¿Qué te pasa? Es como si, empezó a decir, pero entonces sus ojos cambiaron. Se pusieron completamente blancos. Sin pupilas. Sin iris. Solo blanco. Y cuando habló otra vez no era su voz. Era algo más profundo. Más áspero. Algo que no era humano. Agradezco tu regalo, dijo esa voz terrible saliendo de la boca de Daniela. Me diste un recipiente perfecto. Joven, fuerte, llena de vida. Ahora es mía. Y tú me la diste voluntariamente. Solté a Daniela y retrocedí gateando.
Esto no podía estar pasando, esto no era real. Pero Daniela, o lo que fuera que ahora habitaba en Daniela, se levantó. Sus movimientos eran incorrectos, demasiado rígidos, como una marioneta siendo manejada por alguien que no sabía bien cómo funcionaban las articulaciones humanas. Don Esteban te advirtió, dijo la voz. Te dijo que habría un precio. Te dijo que algo vendría. Pero no escuchaste. Tu deseo era más fuerte que tu razón. Y ahora ella paga el precio de tu egoísmo. No, grité, suéltala. Lo que seas, sal de ella. La cosa rió. El sonido salía de la garganta de Daniela, pero no era su risa. Era algo frío y cruel. No puedo salir incluso si quisiera. Estoy atado a ella ahora. Vine cuando la trajiste de vuelta. Cuando forzaste su voluntad. Cuando abriste la puerta entre los mundos. Y ahora vivo en ella. Veo a través de sus ojos. Siento con sus manos. Pienso con su mente. Somos uno. Las lágrimas corrían por mi cara. ¿Qué había hecho? Había querido a Daniela de vuelta, pero no así. No con algo horrible viviendo dentro de ella, usando su cuerpo como un disfraz. Puedo arreglarlo, dije desesperadamente. Puedo volver con don Esteban. Él puede deshacerlo. Puede sacarte de ella. Don Esteban no tiene poder sobre mí, dijo la cosa. Una vez que estoy dentro no hay forma de sacarme. Esta es mi casa ahora, y ella será mi prisión y mi escape al mismo tiempo. Los ojos de Daniela volvieron a la normalidad. Ella parpadeó confundida como si acabara de despertar. ¿Qué pasó?, preguntó con su voz normal. ¿Por qué estás en el suelo? ¿Por qué estás llorando? Se acercó para ayudarme, y retrocedí instintivamente. Ella se veía herida por mi reacción. Andrés, ¿qué pasa? ¿Por qué me miras así? No sabía qué decirle. ¿Cómo le dices a alguien que hay algo viviendo dentro de ellos? ¿Que ya no están solos en su propio cuerpo? Nada, mentí levantándome. Solo me asusté. Pensé que te habías desmayado. Ella se tocó la cabeza. Me siento rara, dijo. Como si tuviera dos mentes. Como si hubiera alguien más aquí conmigo. Pensando pensamientos que no son míos. Es solo estrés, dije tratando de sonar normal. Ha sido una noche extraña para ambos. Tengo que irme, dijo ella de repente. Necesito estar sola, necesito pensar. No, dije demasiado rápido. Quédate, por favor, podemos hablar, podemos arreglar esto. Pero ella ya estaba caminando hacia la puerta. La seguí suplicándole que se quedara, pero ella no escuchaba. Salió del departamento y bajó las escaleras rápidamente. La seguí hasta la calle. Daniela, por favor, grité, no te vayas así. Ella se dio vuelta y me miró. Y por un momento vi algo en sus ojos. Ese blanco terrible otra vez. Solo por un segundo. Y entonces volvió a la normalidad. Volveré, dijo. No te preocupes, Andrés. Ahora que estamos juntos otra vez, nunca nos separaremos. Nunca. La forma en que lo dijo me dio escalofríos. No sonaba como una promesa romántica. Sonaba como una amenaza. Se metió en su coche y se fue. Me quedé parado en la calle viéndola irse, sintiendo que había cometido el peor error de mi vida. Esa noche no dormí. Me quedé despierto en la sala con todas las luces encendidas. Podía sentir que la cosa todavía estaba ahí en mi departamento, observándome. A veces veía su sombra moverse en las paredes. A veces escuchaba esa respiración pesada que no era mía. Al día siguiente fui directamente a la casa de don Esteban. Necesitaba respuestas. Necesitaba que me dijera cómo deshacer esto. Pero cuando llegué a la dirección, la casa estaba vacía. Las ventanas estaban tapadas con tablones. La puerta tenía un candado. Parecía abandonada. Toqué en las casas vecinas preguntando por don Esteban. Una señora mayor me dijo que se había ido hace 2 días, que había empacado sus cosas en medio de la noche y había desaparecido sin decir a dónde iba. Como si hubiera sabido que iba a volver, pensé. Como si hubiera sabido lo que iba a pasar, y había decidido no estar aquí para enfrentarlo. Me quedé sin opciones. Sin saber qué hacer. Traté de investigar en Internet sobre posesiones y entidades. Encontré mucha información, pero nada que pareciera aplicar a mi situación. Y la mayoría de las soluciones implicaban sacerdotes o médiums, ninguno de los cuales pensé que me tomaría en serio. Daniela me llamó esa noche. Quería verme otra vez. Dijo que no podía dejar de pensar en mí,
que necesitaba estar cerca de mí. Quedamos de vernos en un café al día siguiente. Cuando llegué ella ya estaba ahí esperándome. Se veía cansada. Tenía ojeras profundas y su piel estaba más pálida de lo normal, pero sonrió cuando me vio. Nos sentamos y pedimos café. Tratamos de tener una conversación normal, hablar sobre cómo había estado, sobre el trabajo, sobre cosas triviales, pero había una tensión en el aire, una sensación de que algo estaba esperando bajo la superficie. Andrés, dijo ella de repente, ¿has notado algo extraño últimamente? ¿A qué te refieres? Pregunté, aunque sabía exactamente a qué se refería. Es como si alguien más estuviera en mi cabeza, dijo en voz baja mirando alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. Escucho una voz, no con mis oídos, pero en mi mente, diciéndome cosas, diciéndome que haga cosas. ¿Qué tipo de cosas? Pregunté sintiendo un nudo en el estómago. Cosas malas, susurró. Quiere que lastime a la gente, quiere que haga cosas horribles. Y a veces, cuando me distraigo, cuando no estoy prestando atención, siento que pierdo el control, que no soy yo la que está moviendo mi cuerpo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tengo miedo, Andrés. Tengo mucho miedo. Algo está mal conmigo. Algo está muy mal. Extendí mi mano y tomé la suya. Estaba fría. Más fría de lo que debería estar. Vamos a arreglarlo, le dije, te lo prometo. Encontraremos ayuda, encontraremos la forma de sacarlo. Pero incluso mientras decía las palabras, sabía que no era verdad. Don Esteban había dicho que una vez que la cosa estaba dentro, no había forma de sacarla. Y él había desaparecido antes de que pudiera preguntarle más. Los ojos de Daniela cambiaron otra vez. Ese blanco terrible. Y la voz que salió de su boca ya no era la suya. No hay ayuda para ella, dijo. No hay forma de sacarme. Cada día me hago más fuerte. Cada día tomo más control. Y pronto ella será solo un susurro en el fondo de mi mente. Y yo seré quien controle este cuerpo completamente. Sus ojos volvieron a la normalidad. Ella parpadeó confundida. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó. ¿Por qué me miras así? Nada. Mentí soltando su mano. Solo pensaba en algo, pero ambos sabíamos que algo había pasado. Y por la mirada en sus ojos, por el miedo que vi ahí, supe que ella había sentido la presencia tomando control. Aunque fuera por un momento. Las semanas siguientes fueron una pesadilla. Daniela se mudó de vuelta a mi departamento. Dijo que no quería estar sola, que tenía miedo de lo que podría hacer si no había alguien vigilándola. Y yo acepté porque me sentía culpable, porque esto era mi culpa, porque yo había hecho esto. Pero vivir con ella era aterrador. Nunca sabía cuándo era realmente Daniela y cuándo era la cosa. A veces despertaba en medio de la noche y la encontraba parada junto a la cama. Solo, parada ahí, mirándome con esos ojos blancos, sin parpadear, sin moverse. Otras veces la escuchaba hablando sola en la sala, teniendo conversaciones completas con alguien que no estaba ahí, o tal vez hablando con la cosa dentro de ella, discutiendo, suplicando que la dejara en paz. Y las cosas en el departamento empeoraban. Objetos se movían solos. Las luces parpadeaban constantemente. A veces escuchábamos pasos en habitaciones vacías. A veces las puertas se abrían y cerraban solas, y habían los momentos donde la cosa tomaba control completamente. Donde Daniela ya no estaba ahí, solo la entidad. Y esos eran los peores momentos. Una noche desperté y Daniela no estaba en la cama. La busqué por el departamento y la encontré en la cocina. Estaba parada frente a la estufa con un cuchillo en la mano. La estufa estaba encendida, las llamas azules brillando en la oscuridad. «¿Daniela?», dije suavemente. «¿Qué estás haciendo?». Ella volteó a verme. Sus ojos eran blancos, y sonreía. Pero no era la sonrisa de Daniela. Era algo torcido y malo. Pensaba en cómo sería, dijo con esa voz que no era suya. Usar este cuchillo, ver la sangre, tuya o de ella. No estoy seguro todavía. Tal vez de ambos. Di un paso atrás. Lucha contra eso, dije. Daniela, sé que estás ahí. Lucha contra eso. Por un momento los ojos parpadearon. El blanco desapareció y vi a Daniela ahí, aterrorizada, luchando. Ayúdame, susurró. Por favor, Andrés, no puedo seguir así, es muy fuerte, cada día me lleva más.
Pronto no quedará nada de mí. Y entonces los ojos se pusieron blancos otra vez. La cosa había vuelto. No hay ayuda para ella, dijo. Ya te lo dije. Pronto seré todo lo que queda. Y entonces la verdadera diversión comenzará. Dejó caer el cuchillo y caminó de vuelta a la habitación como si nada hubiera pasado. Dejándome ahí temblando en la cocina, supe en ese momento que tenía que hacer algo. No podía seguir así. Daniela estaba sufriendo. Estaba siendo devorada por dentro por algo que yo había traído a su vida. Y era mi responsabilidad arreglarlo. ¿Pero cómo? Don Esteban había desaparecido. No había otros brujos que conociera. Y no sabía a quién más recurrir. Entonces recordé que Carlos me había hablado de don Esteban. Tal vez él conocía a otros. Tal vez había alguien más que pudiera ayudar. Fui a ver a Carlos al día siguiente. Le conté todo. Sobre don Esteban. Sobre el trabajo que había hecho. Sobre lo que había pasado con Daniela. Esperaba que me dijera que estaba loco. Que nada de eso era real. Pero Carlos me escuchó serio. Y cuando terminé negó con la cabeza tristemente. Te advertí que tuvieras cuidado, dijo. Te dije que don Esteban era real pero peligroso, que siempre había un precio. ¿Conoces a alguien más?, pregunté desesperado. ¿Alguien que pueda ayudar? ¿Alguien que pueda sacar esa cosa de Daniela? Carlos dudó. Hay alguien, dijo finalmente. Pero es arriesgado. Más arriesgado incluso que don Esteban. Se hace llamar la madrina. Vive en la Ciudad de México. Dicen que puede deshacer trabajos hechos por otros. Pero sus métodos son extremos. No me importa, dije. Dame su dirección, haré lo que sea necesario. Carlos me dio la información. Una dirección en Tepito, uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. Me advirtió que fuera con cuidado, que la madrina no era alguien con quien jugar, pero no tenía opción. Era mi última esperanza. Esa noche le dije a Daniela que tenía que salir, que iba a buscar ayuda. Ella me miró con esos ojos cansados y asintió. Date prisa, dijo. No sé cuánto tiempo más puedo resistir. Puedo sentirlo creciendo más fuerte cada hora. Pronto no quedaré yo. Solo eso. Manejé a la Ciudad de México. El trayecto normalmente toma 1 hora, pero con el tráfico me tomó casi 2. Para cuando llegué a Tepito, ya era de noche. La dirección me llevó a un edificio viejo de 3 pisos. Las paredes estaban llenas de grafiti. Las ventanas tenían rejas. Se veía como el tipo de lugar donde no querrías estar de noche, pero no tenía opción. Entré y subí las escaleras hasta el 3er piso. Toqué la puerta del departamento que Carlos me había indicado. Una mujer abrió. Debía tener 70 años o más. Era pequeña y encorvada con pelo blanco y ojos oscuros que parecían ver directo a través de mí. ¿Vienes por ayuda?, preguntó con voz rasposa. Sí, respondí. Me dijeron que podía deshacer trabajos hechos por otros, que podía sacar entidades. Ella me estudió por un largo momento. Entonces asintió. Entra, dijo. El departamento era pequeño y oscuro. Olía a incienso y algo más. Algo dulce y desagradable al mismo tiempo. Las paredes estaban cubiertas de imágenes religiosas y objetos extraños. Cráneos, velas negras, estatuas de figuras que no reconocí. Cuéntame, dijo la madrina sentándose en una silla vieja. Le conté todo. Sobre Daniela, sobre don Esteban, sobre el trabajo, sobre la entidad que ahora vivía en Daniela, sobre cómo estaba tomando más control cada día. La madrina escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo rato. Esto es malo, dijo finalmente. Muy malo. La entidad que don Esteban invocó es poderosa. No es solo un espíritu. Es algo más antiguo. Algo que viene de un lugar muy oscuro. ¿Puedes sacarlo?, pregunté. ¿Puedes salvar a Daniela? Puedo intentarlo, respondió. Pero debes entender algo. Cuando una entidad como esta se arraiga en alguien, es casi imposible sacarla sin hacer daño. Es como un parásito que se ha fusionado con el huésped. Para sacarlo, tendrías que arrancar partes de ella también. ¿Qué significa eso?, pregunté aunque tenía miedo de la respuesta. Significa que si lo saco ella no será la misma, explicó la madrina. Partes de su mente se irán con la entidad, memorias, emociones, partes de su personalidad. No sé cuánto quedará de ella cuando termine. Tal vez mucho. Tal vez nada. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. No había buenas opciones.
Si dejaba a la entidad, eventualmente consumiría a Daniela completamente. Si la madrina la sacaba, Daniela podría quedar destrozada mentalmente. ¿Y si no hacemos nada?, pregunté. ¿Qué pasará? La entidad tomará control completo, dijo la madrina. Daniela dejará de existir. Y entonces la entidad usará su cuerpo para hacer lo que quiera. Y lo que quiere, basándome en el tipo de entidad que describiste, probablemente sea causar sufrimiento a otros y eventualmente a ti. No tengo opción entonces, dije. Tenemos que sacarlo. Tráela mañana por la noche, dijo la madrina. A las 11. Y prepárate, lo que vas a ver no será fácil. Asentí y me fui. En el camino de vuelta a Toluca traté de prepararme para lo que tendría que decirle a Daniela. Que la iba a llevar a ver a alguien que podría ayudarla, pero que el proceso sería doloroso. Que tal vez no sería la misma después. Cuando llegué al departamento eran casi las 11 de la noche. Entré silenciosamente esperando que Daniela estuviera dormida, pero no lo estaba. Estaba sentada en el sofá en la oscuridad. Solo sentada ahí. Inmóvil. «¿Daniela?», dije encendiendo las luces. Ella volteó a verme. Sus ojos eran normales, pero había algo diferente en su expresión. Algo frío. «¿Fuiste a buscar ayuda?», preguntó. «Sí», respondí. «Encontré a alguien que puede ayudarte. Una mujer llamada la madrina. Vamos a ir a verla mañana». Daniela me miró por un largo momento. Y entonces sonrió. Pero era esa sonrisa torcida que no era de ella. «Oh, Andrés», dijo con la voz de la entidad. «¿De verdad piensas que voy a dejar que me saques? Después de todo el trabajo que tomó establecerme aquí», se levantó del sofá. Su forma de moverse era toda incorrecta, como si sus articulaciones se doblaran en ángulos que no deberían ser posibles. «Pasé por una puerta entre mundos para llegar aquí», continuó. «Usé el trabajo de ese brujo tonto como ancla. Me aferré a esta mujer mientras tú la trajiste de vuelta. Y ahora estoy aquí, en carne viva. En un mundo lleno de deliciosas posibilidades». Caminó hacia mí. Yo retrocedí hasta que mi espalda chocó con la pared. «Y tú me diste este regalo», dijo. «Me diste un cuerpo joven y saludable. Me diste acceso a este mundo. Debería agradecerte. Pero en lugar de eso, creo que voy a hacerte sufrir. Por la eternidad sí puedo arreglarlo». Su mano se extendió hacia mi garganta. Sus dedos eran fuertes, más fuertes de lo que deberían ser. Me levantó del suelo con una sola mano como si no pesara nada. No podía respirar. Veía puntos negros en mi visión. Y entonces, justo cuando pensé que iba a perder el conocimiento, escuché la voz de Daniela. Su voz real. Pequeña y débil, pero ahí. «No», susurró. «No lo lastimes, por favor». La presión en mi garganta disminuyó. Me dejó caer. Caí al suelo tosiendo y jadeando por aire. Cuando levanté la vista, Daniela estaba llorando. Sus ojos eran normales otra vez. «Lo siento», sollozó. «Lo siento mucho, Andrés. No puedo controlarlo, es muy fuerte. Por favor, ayúdame, por favor». La abracé mientras lloraba, pero podía sentir que la cosa todavía estaba ahí, esperando, observando a través de los ojos de Daniela, planeando su próximo movimiento. Esa noche ninguno de los dos durmió. Nos quedamos despiertos vigilándonos mutuamente. Daniela tenía miedo de quedarse dormida porque no sabía qué haría la entidad si perdía la conciencia. Y yo tenía miedo de lo que pasaría si bajaba la guardia. A la mañana siguiente Daniela se veía terrible. Tenía ojeras profundas. Su piel estaba grisácea. Se movía lentamente como si cada movimiento le costara un esfuerzo enorme. «Es hoy, ¿verdad?», preguntó. «¿Vamos a ver a esa mujer?». «Sí», respondí. «Esta noche. Te van a ayudar. Te va a sacar esa cosa». Ella asintió, pero vi el miedo en sus ojos. Miedo de lo que podría pasar durante el ritual. Miedo de lo que podría quedar de ella después. El día pasó lentamente. Daniela pasó la mayor parte del tiempo sentada en silencio. A veces murmuraba cosas que no podía entender, como si estuviera teniendo una conversación con alguien que yo no podía ver. Cuando finalmente llegó la noche, nos preparamos para ir. Pero justo cuando estábamos por salir, Daniela se dobló de dolor otra vez. Cayó de rodillas agarrándose el estómago. «Duele», jadeó. «¿Sabe lo que vamos a hacer? Está tratando de detenerme». Sus ojos se pusieron blancos.
La entidad estaba tomando control. No vamos a ningún lado, dijo con esa voz horrible. Me gusta donde estoy. Y no vas a arruinar esto para mí. Pero entonces Daniela luchó. Vi el esfuerzo en su cara. Vi cómo sus ojos parpadeaban entre blanco y normal, entre la entidad y ella. Corre, logró decir con su propia voz. Vete, Andrés. Aléjate de mí antes de que te lastime. No te voy a dejar, dije ayudándola a levantarse. Vamos a llegar a ver a la madrina, vamos a sacar esa cosa de ti. Media la cargué. Media caminó mientras la llevaba al coche. Todo el camino a la Ciudad de México ella luchaba contra la entidad. A veces era Daniela. A veces era la cosa. Y cada vez parecía más difícil para Daniela mantener el control. Cuando finalmente llegamos al edificio de la madrina eran casi las 11. Subimos las escaleras con dificultad. Daniela apenas podía caminar ahora. Su cuerpo se sacudía con espasmos, como si dos fuerzas estuvieran luchando por el control de sus músculos. La madrina nos esperaba en la puerta. Miró a Daniela y su expresión se puso seria. Está peor de lo que pensé, dijo. La entidad ha tomado más control de lo que esperaba. Esto va a ser difícil. Nos hizo pasar. El departamento había sido transformado. Había un círculo grande dibujado en el piso con algo que parecía sal. Velas negras rodeaban el círculo. Y había símbolos extraños dibujados en las paredes con lo que parecía sangre. Ponla en el centro del círculo, instruyó la madrina. La llevé y la ayudé a sentarse en el centro del círculo. Daniela me miró con esos ojos asustados. Tengo miedo, susurró. Yo también, admití. Pero esto es la única forma, tienes que ser fuerte. Salí del círculo y me paré junto a la madrina. Ella empezó a encender las velas murmurando palabras en un idioma que no reconocí. El aire en la habitación se volvió pesado. Podía sentir presión en mis oídos como si estuviéramos subiendo rápidamente en altitud. Daniela empezó a convulsionar. Su cuerpo se arqueaba de formas antinaturales. Y entonces empezó a gritar. Pero no con su voz. Con esa voz profunda y horrible de la entidad. No puedes sacarme, rugía. Soy parte de ella ahora. Soy más ella que ella misma. Si me sacas, la destruirás. La madrina no se detuvo. Continuó con su cántico, su voz haciéndose más fuerte y más insistente. Las velas ardían con llamas que se hacían más altas. El círculo de sal empezó a brillar con una luz verde enfermiza. Y entonces vi algo saliendo de Daniela. Una sombra negra y viscosa que se desprendía de su piel como humo espeso. La entidad estaba siendo forzada a salir, pero Daniela gritaba también. Gritos de dolor real, como si algo estuviera siendo arrancado de ella por la fuerza. Y podía ver por qué. La entidad no salía limpiamente, se aferraba a ella. Pedazos de esa sombra negra permanecían conectados a Daniela, incluso mientras el resto era jalado fuera del círculo. La madrina gritaba ahora, sus palabras haciéndose más urgentes. Sudaba profusamente. Vi que sus manos temblaban con el esfuerzo. Y entonces con un sonido horrible, como tela siendo rasgada, la entidad fue arrancada completamente de Daniela. La sombra negra flotó por un momento sobre el círculo, retorciéndose y gritando con una voz que hacía que mis oídos sangraran. Podía ver su forma ahora. No era humana. Tenía demasiadas extremidades, demasiados ojos, una boca llena de dientes que no terminaban nunca. La madrina gritó una última palabra, y la entidad fue succionada hacia abajo, desapareciendo en el piso del círculo, como si hubiera sido tragada por un agujero invisible. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo. La luz verde se desvaneció, y Daniela colapsó en el centro del círculo. Corrí hacia ella rompiéndolo. La alcé en mis brazos. Estaba inconsciente pero respiraba. Su pulso era débil pero estaba ahí. ¿Está bien?, pregunté a la madrina. ¿Lo logramos? La madrina se veía agotada. Se dejó caer en una silla respirando pesadamente. La entidad se fue, dijo. Pero como te advertí, se llevó partes de ella. No sé qué quedará cuando despierte. Tal vez mucho. Tal vez muy poco. Llevé a Daniela al hospital. Les dije que se había desmayado. Los doctores la revisaron pero no encontraron nada físicamente mal. Dijeron que solo necesitaba descansar, que despertaría en unas horas. Me senté junto a su cama toda la noche esperando ver si Daniela seguía ahí.
si la persona que amaba todavía existía, o si la entidad se había llevado demasiado al ser arrancada. Cuando finalmente abrió los ojos era de mañana. La luz del sol entraba por la ventana del hospital. Ella parpadeó confundida mirando alrededor. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz débil. En el hospital, respondí. ¿Cómo te sientes? Ella se tocó la cabeza. Me siento vacía, dijo, como si faltara algo. Pero también me siento ligera, como si un peso enorme hubiera sido quitado. ¿Me recuerdas?, pregunté con el corazón en la garganta. Ella me miró por un largo momento, y vi confusión en sus ojos. Te conozco, dijo lentamente. Eres Andrés. Estuvimos juntos, pero los detalles están borrosos, como si los viera a través de niebla. ¿Fuimos novios? Durante 4 años, respondí sintiendo mi corazón romperse. Íbamos a casarnos. Ella frunció el ceño tratando de recordar. No puedo, dijo con frustración. No puedo recordar la mayoría, solo pedazos. Tu cara, tu nombre. Pero nuestro tiempo juntos, las cosas que hicimos, cómo me sentía, todo eso se fue. Las lágrimas corrían por mi cara. La entidad se había llevado sus memorias de nosotros. Se había llevado sus sentimientos por mí. La había recuperado, pero ya no era la misma persona. Puedo ayudarte a recordar, dije. Puedo contarte todo, puedo mostrarte fotos, podemos reconstruir lo que perdiste. Pero ella negó con la cabeza. No sé si quiero, dijo suavemente. Sé que esto suena cruel, pero honestamente no siento nada cuando te miro. No hay amor, no hay dolor, solo vacío. Como si esa parte de mí que sentía esas cosas ya no existiera. Entendí en ese momento que había perdido. Había recuperado a Daniela físicamente, pero la persona que amaba se había ido. La entidad se la había llevado cuando fue arrancada, y lo que quedaba era solo una cáscara. Alguien que se parecía a Daniela y sonaba como Daniela, pero que no era ella realmente. Los siguientes días fueron horribles. Daniela se quedó en mi departamento porque no recordaba bien dónde vivía ni cómo llegar ahí. Le mostré fotos de nosotros. Le conté historias de nuestro tiempo juntos. Pero nada despertaba sus memorias. Nada hacía que sintiera algo. Y había otros cambios también. Partes de su personalidad se habían ido. No reía como antes. No le gustaban las mismas cosas. Era como conocer a una extraña que casualmente tenía la misma cara que la persona que amabas. Una semana después de salir del hospital, Daniela me dijo que quería irse, que apreciaba todo lo que había hecho por ella, pero que necesitaba encontrar su propio camino. Reconstruir su vida sin depender de un pasado que no podía recordar. Y yo tuve que dejarla ir. Porque ¿qué más podía hacer? No podía obligarla a quedarse. No podía obligarla a amarme. La persona que amaba ya no existía. Me quedé solo en el departamento que habíamos compartido brevemente, rodeado de recordatorios de lo que había hecho, de lo que había destruido con mi egoísmo y mi desesperación. Pasaron los meses. Traté de seguir con mi vida. Trabajar, comer, dormir, las rutinas básicas de la existencia. Pero algo dentro de mí estaba roto. Algo que no se podía arreglar. Y entonces empecé a notar cosas. Pequeñas cosas al principio. Sombras que se movían en las esquinas de mi visión. Sonidos en la noche. La sensación de que algo me observaba. Me dije a mí mismo que era mi imaginación, que era el trauma de todo lo que había pasado, que era culpa y paranoia. Pero las cosas empeoraron. Empecé a tener pesadillas. Sueños donde veía a la entidad otra vez. Esa cosa horrible con demasiadas extremidades y demasiados ojos. Me hablaba en los sueños. Me decía que no había terminado conmigo, que había un lazo entre nosotros ahora, que yo la había invocado y ese lazo nunca se rompería completamente. Desperté una noche y vi algo al pie de mi cama. Una sombra oscura que se parecía vagamente a la entidad que había sido sacada de Daniela. Se quedó ahí por un momento largo, observándome. Y entonces desapareció. Fui a ver a la madrina otra vez. Le conté sobre las sombras, los sueños, la sensación de ser observado. Ella me miró con esos ojos oscuros y asintió lentamente. Como temía, dijo, cuando la entidad fue sacada de la muchacha, parte de ella se quedó. No en ella, en ti.
Tú fuiste quien invocó el trabajo original. Tú fuiste quien abrió la puerta. Y ahora llevas una marca. Un pequeño pedazo de la entidad viviendo en tu sombra. ¿Puedes sacarlo? Pregunté desesperado. No, respondió. No de la misma forma. Está demasiado integrado contigo. Sacarlo te destrozaría de la misma forma que destrozó a la muchacha. Tal vez peor. Entonces, ¿qué hago? Pregunté. ¿Cómo vivo con esto? Aprendes a coexistir, dijo. La entidad no es lo suficientemente fuerte para controlarte como controló a la muchacha, pero siempre estará ahí, una sombra sobre tu sombra, susurrándote, mostrándote cosas, alimentándose lentamente de ti. ¿Por cuánto tiempo? Pregunté. Por el resto de tu vida, respondió. O hasta que encuentres a alguien más para pasársela. Así es como funcionan estas cosas. Se pasan de persona a persona, cada una dejando un pedazo atrás, hasta que eventualmente la entidad se reconstruye en el mundo físico. No voy a hacer eso, dije. No voy a condenar a alguien más a esto. La madrina se encogió de hombros. Entonces aprende a vivir con tu sombra oscura. Y reza para que no crezca demasiado fuerte. Eso fue hace 3 meses. Desde entonces he estado viviendo con la sombra. Literalmente. Puedo sentirla todo el tiempo ahora. Una presencia fría en la parte trasera de mi mente. Susurrándome cosas. Mostrándome imágenes horribles cuando duermo. A veces trata de hacerme hacer cosas. Pequeñas cosas malas. Lastimar a alguien. Decir algo cruel. Y tengo que luchar constantemente para no ceder. Mi vida se ha convertido en una batalla constante contra algo que vive dentro de mí. Y sé que eventualmente voy a perder. Puedo sentir cómo crece más fuerte cada día. Cómo toma más espacio en mi mente. Cómo mis pensamientos se mezclan con los suyos hasta que ya no estoy seguro de cuáles son míos. He dejado de dormir la mayoría de las noches. Las pesadillas son demasiado. Y cuando duermo la entidad susurra más fuerte. Me muestra cosas. Memorias que no son mías. Lugares oscuros entre mundos donde cosas horribles esperan su oportunidad de entrar a nuestro mundo. Mis amigos han notado los cambios. Carlos me dijo que me veo enfermo, que he perdido peso, que mis ojos se ven diferentes, extraños. Me sugirió que viera a un doctor, pero ¿qué le diría a un doctor? ¿Que hay una entidad demoníaca viviendo en mi sombra porque fui lo suficientemente estúpido de ir a ver a un brujo para recuperar a mi exnovia? Me encerrarían en un hospital psiquiátrico. A veces pienso en Daniela. Me pregunto cómo está, si está construyendo una nueva vida, si es feliz sin las memorias que la atormentaban. Parte de mí espera que sí, que al menos algo bueno haya salido de este desastre, pero otra parte de mí, la parte que susurra con la voz de la entidad, espera que ella esté sufriendo tanto como yo. Y ese pensamiento me aterroriza porque sé que no es mío. Es de la cosa que vive en mí, y el hecho de que ya no puedo distinguir claramente entre mis pensamientos y los suyos, significa que está ganando. Anoche desperté y me vi en el espejo. Por un momento no me reconocí. Mis ojos se veían diferentes, más oscuros, y mi sombra en la pared detrás de mí se movía independientemente. Tenía una forma que no era humana. Demasiadas extremidades, demasiados ángulos incorrectos. La entidad me está convirtiendo en algo. Lentamente, inexorablemente. Y no hay nada que pueda hacer para detenerlo. He pensado en terminar con todo. Sería la forma más fácil de detener esto. De asegurarme de que la entidad no use mi cuerpo para lastimar a otros. Pero la madrina me advirtió sobre eso también. Si terminas tu vida mientras la entidad está en ti, me dijo, solo la liberarás. Se quedará en este mundo buscando otro huésped, y será más fuerte porque habrá consumido toda tu energía vital en el proceso. Así que estoy atrapado, viviendo cada día sabiendo que estoy siendo consumido lentamente por algo que nunca debí invocar, algo que nunca debí dejar entrar a mi vida, y lo peor es que todo fue mi culpa. No puedo culpar a don Esteban. Él me advirtió. Me dijo que habría un precio. Me dijo que algo vendría. Pero yo no escuché. Estaba demasiado desesperado, demasiado egoísta, demasiado seguro de que podría manejar las consecuencias, pero no podía.
Y ahora Daniela está destrozada, habiendo perdido partes fundamentales de sí misma, y yo me estoy convirtiendo lentamente en un recipiente para algo horrible, un puente entre mundos para una entidad que quiere entrar completamente a esta realidad. Cada noche la sombra se hace más grande, más sólida. Puedo escucharla moverse en el departamento cuando las luces están apagadas. Puedo sentir su aliento frío en mi cuello. Puedo escuchar su voz no solo en mi cabeza, sino también en mis oídos ahora. Pronto, me dice. Pronto estaré lo suficientemente fuerte, y entonces tomaré control, como hice con ella. Pero esta vez no habrá nadie que venga a sacarme. Esta vez me quedaré hasta que consuma todo lo que eres. Y sé que tiene razón. Puedo sentir mi voluntad debilitándose, mi capacidad de resistir disminuyendo. Cada día pierdo un poco más de mí mismo. Cada día la entidad toma un poco más. Esta mañana desperté y no recordaba cómo me llamaba por un momento. Mi nombre. Algo tan básico. Y me tomó varios minutos recordarlo. Andrés. Me llamo Andrés Villalobos Herrera. Tengo 27 años. Vivo en Toluca. Tengo que repetirme estos hechos constantemente ahora. Para no olvidar, para no perderme completamente. Pero sé que es cuestión de tiempo. Tal vez días. Tal vez semanas. Pero no mucho más. Pronto Andrés Villalobos dejará de existir. Y solo quedará la entidad. Viviendo en mi cuerpo. Usando mi cara. Caminando en mi mundo. ¿Y entonces qué hará? ¿Cuántas personas lastimará? ¿Cuánto sufrimiento causará? Y todo porque un hombre desesperado no pudo aceptar que su relación había terminado, porque quise forzar algo que debí dejar ir. Si pudiera volver en el tiempo, jamás iría a ver a don Esteban. Dejaría que Daniela siguiera con su vida. Aceptaría el dolor y aprendería a vivir con él. El dolor eventualmente habría disminuido. Eventualmente habría sanado. Pero ahora no hay sanación posible. No hay vuelta atrás. Solo hay un lento descenso hacia algo oscuro. Algo que no debería existir en este mundo, pero que ahora existe gracias a mí. Escribo esto como una advertencia, como un testimonio, para que si alguien encuentra mi cuerpo haciendo cosas horribles, al menos sepan que no soy yo, que Andrés se fue hace tiempo, que lo que queda es algo mucho peor. Y también escribo esto por si acaso, por si alguien más está considerando hacer lo que yo hice, ir a ver a un brujo, pedir que alguien regrese, forzar el amor que se fue. No lo hagas. Por favor. No importa qué tan grande sea el dolor, no importa qué tan desesperado te sientas. No vale la pena. El precio es demasiado alto. Y no es un precio que pagas solo tú. Lo pagan todos a tu alrededor. Daniela perdió partes de sí misma que nunca recuperará. Yo me estoy convirtiendo en algo que no soy. Y la entidad que invoqué eventualmente lastimará a otros. Tal vez muchos otros. Todo porque no pude dejar ir. Puedo sentir que mi tiempo se acaba. La sombra está más cerca ahora. Puedo verla incluso con las luces encendidas. Se arrastra por las paredes, por el techo, acercándose. Siempre acercándose. Mi reflejo en el espejo ya no se parece a mí. Los ojos son diferentes. La forma en que me muevo es diferente. Y a veces cuando hablo, la voz que sale no es mía. La entidad casi ha ganado. Casi me ha consumido completamente. Y cuando termine, cuando no quede nada de Andrés Villalobos, saldrá de este departamento. Caminará por las calles, interactuará con personas, y traerá su oscuridad a todos los que toque. Y todo porque un hombre amó demasiado y demasiado mal. Porque no entendí que el amor verdadero significa dejar ir cuando la otra persona quiere irse. Que retener a alguien en contra de su voluntad no es amor. Es egoísmo. Es posesión. Es oscuridad. Ojalá alguien me hubiera enseñado eso antes. Ojalá hubiera sido más sabio, más fuerte, más dispuesto a aceptar el dolor natural de la pérdida en lugar de buscar soluciones en lugares oscuros. Pero es demasiado tarde para mí. Todo lo que puedo hacer ahora es advertir a otros. Mantente lejos de los brujos. Mantente lejos de la magia. Mantente lejos de las fuerzas que prometen darte lo que quieres, porque siempre, siempre hay un precio. Y ese precio es mucho más de lo que imaginas.
La sombra está sobre mí ahora. Puedo sentirla envolviendo mi cuerpo, entrando en mí, llenando los espacios donde solía estar Andrés. Esto es el fin. Esto es lo que queda cuando juegas con fuerzas que no entiendes, cuando permites que la desesperación te guíe en lugar de la razón. Si encuentran este texto, si encuentran mi cuerpo después, por favor recuerden, no fui yo quien hizo lo que sea que hice. Fui yo quien lo permitió. Fui yo quien abrió la puerta. Pero lo que entró no soy yo. Y por favor, si alguna vez sienten la tentación de hacer lo que yo hice, recuerden mi historia. Recuerden que el amor que se fue es mejor dejarlo ir, que el dolor de la pérdida sana con tiempo. Pero el dolor de lo que yo he vivido, de lo que he invocado, ese dolor no tiene fin. No cometan mi error. No abran las puertas que deben permanecer cerradas. No inviten a la oscuridad a sus vidas, porque una vez que entra, nunca se va. Y tú tampoco. La sombra me tiene ahora. Puedo sentir los últimos pedazos de mí mismo siendo consumidos. Mi nombre, mi historia, mi humanidad. Todo siendo tragado por algo antiguo y hambriento. Andrés Villalobos está muriendo. Y algo mucho peor está naciendo en su lugar. Que Dios tenga piedad de todos los que encuentre,